Bueno, supongamos que tenemos este ejemplo. Dice, encuentre el límite de esta función, que es x al cubo más coseno de 5x sobre 10.000, cuando x tiende a 0. Entonces, en primer lugar, como dijimos, no importa qué es lo que pasa cuando la x vale 0, ¿sí? No importa. Calcular el límite implica que la x se acerca a 0 y ver qué pasa a la función, cómo se acerca la función, a qué valor, si se acerca a algún valor. Y entonces, bueno, podemos plantear lo que sabemos hacer, ¿no es cierto? Es decir, hacer una tablita de valores y decir, bueno, la x se va acercando a 0, ¿no es cierto? Nos vamos acercando 1, 0, 5, 0, 1, 0, 0, 5, 0, 0, 1. Nos vamos acercando a 0 y obtenemos diferentes valores de la función. Entonces, este valor va decreciendo, ¿sí? Va bajando, este 0, 0.00, cada vez tenemos más 0 a la derecha de la coma, entonces uno puede decir, bueno, este límite da 0. Entonces esa es la conclusión. Ahora bien, uno puede seguir disminuyendo el valor de x, seguir acercándonos a 1, desde el lado de las x positivas en este caso, y lo que sucede es que, bueno, el valor de la función parece que se queda estancado en 0.0001, ya que acá se van metiendo 0, 0, 0 y en definitiva este es el valor que nos queda. Entonces pareciera que ahora esto está mal lo que hicimos y nuestro límite realmente es este valor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Quizá yo podría seguir reduciendo el valor de x y acercándome cada vez más a 0 y decir, bueno, me cambia el número. O sea, si me cambia el número, entonces ¿cuándo puedo estar seguro yo de que el resultado es correcto? Nunca, esa es la respuesta. Entonces, por eso es que nosotros no vamos a calcular límites evaluando numéricamente. Sí, uno puede hacer una evaluación numérica de la función para ver qué es, para tener una idea de lo que puede llegar a pasar, ¿sí? Eso es una estimación numérica, pero no es correcto calcular límites utilizando esta tabla. No es correcto, sino que vamos a utilizar lo que se denomina leyes de límites, como vamos a ver ahora. Entonces, el tema es que acá nunca podemos estar seguros de que el resultado que uno obtenga es correcto. Entonces, por eso es que uno usa lo que digo que son las leyes de límites, en las cuales uno se asegura de que el resultado es el correcto. Bien, las leyes de límites nosotros las vamos a enunciar aquí y no las vamos a demostrar, porque para demostrarlas se requiere la definición rigurosa de límites que aún no hemos dado. Entonces, estas leyes de límites nos va a permitir resolver ejercicios y practicar, y luego, más adelante, vamos a hacer un estudio un poco más riguroso y vamos a dar la definición formal de límites y vamos a demostrar algunas de estas propiedades. Bien, entonces, el límite distribuye la suma desde un punto de vista algebraico, ¿no? Una suma algebraica puede ser una suma o una resta, entonces, en definitiva, la propiedad 1 y la propiedad 2 son lo mismo. Entonces, el límite cuando x tiende a A, acá suponemos que A es un número, ¿no es cierto? Y límite de f de x cuando x tiende a, límite de g de x cuando x tiende a, ambos existen, ¿sí? O sea, hay un número, yo puedo calcular un número que cuando resuelvo este límite o resuelvo este otro límite obtengo un número. Entonces, si esos existen, c va a ser una constante, lo vamos a usar ahora. Entonces pasa esta primera propiedad, o 1 y 2, que son en definitiva la misma como decíamos hacer, y que quiere decir que el límite distribuye la suma, entonces la suma o la resta. Entonces, el límite de la suma de dos funciones es igual a la suma de los límites de ambas funciones. Entonces, si yo sé que estos existen, este resultado es válido. Lo mismo con el caso de la resta, ¿sí? En vez de tener un menos acá, un más acá, tenemos un menos, ¿sí? Entonces, el límite distribuye la suma, considerando suma desde el punto de vista algebraico, que puede ser una suma o una resta. El límite extrae constantes, extrae escalares. Entonces, si nosotros tenemos c, que c es un número, una constante multiplicada por f de x, entonces nuestro resultado es c por el límite de f de x. Este número ya lo sabemos. Entonces, si uno conoce este límite y quiere conocer este otro, bueno, si conoce la constante, el resultado es c por el límite que yo conozco. Bien. En el caso del producto de funciones, también el límite distribuye al producto. Esto es algo bueno que muchas operaciones matemáticas no realizan. Estas cosas, estas son esenciales. También 1, 2 y 3 son esenciales para poder hacer cuentas. Esto es algo extra que es buenísimo que suceda, ¿sí? El límite también distribuye la multiplicación. Entonces,
el límite de un producto de funciones es el producto del límite de cada una de esas funciones. Lo mismo con el cociente, ¿sí? Esto es en esencia lo mismo, o sea, nosotros tenemos un producto acá, uno podría pensar en este cociente como f por g a la menos 1, ¿sí? Siempre y cuando tiene que tener cuidado de que g de x o el límite de g de x no sea 0, porque no estaría definido el denominador, pero con el límite no habría ningún problema. Entonces la 4 y la 5 son propiedades que, bueno, son similares entre sí, o sea, representan lo mismo. Si uno puede expresar este g de x como g a la menos 1 y esto termina siendo la misma propiedad que la 4. Entonces no es difícil por ahí de recordar las dos a la vez. Lo mismo sucede con los exponentes. El límite permite, si uno tiene una función elevada a un exponente y le calcula el límite, bueno, puede decir que el límite de la función luego elevado al exponente es exactamente lo mismo. O sea, uno puede permutar el exponente, ¿sí? N es un número real, ¿sí? También acá nos dice. Y como no tengo más lugar, acá ponemos dos propiedades más que son triviales. El límite de una constante, bueno, es la misma constante. Si la constante toma siempre el mismo valor, entonces obviamente cuando x tiende a, la constante c va a seguir valiendo c, ¿no? A y x no tienen nada que ver con este número, ¿sí? El número c es una constante. Y el límite de x cuando x tiende a es igual a, ¿sí? Entonces también es casi trivial, pero se deriva de algo que vamos a ver dentro de un ratito, que es propiedades de sustitución directa, y además eso luego se relaciona con lo que es una función continua. Entonces vamos a resolver un par de límites, vamos a resolver un límite, ¿sí? No un par de límites, sino el mismo límite de dos formas distintas, utilizando estas propiedades primero. Bien, entonces dice resuelva o evalúe el límite cuando x tiende a menos 2 de este cociente, x al cubo más 2x cuadrado menos 1 sobre 5 menos 3x. Bien, uno lo que querría hacer es decir, bueno, resolver el límite, aplicar las propiedades, es decir, bueno, el límite de un cociente, yo puedo utilizar el cociente de los límites, entonces digo el límite del numerador dividido el límite del denominador. Pero bueno, para hacer eso, se lo puedo hacer por supuesto, siempre tengo que chequear que, bueno, lo que suceda es que este límite no sea 0, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es chequear el denominador. Entonces el denominador nos va a decir que, bueno, es este límite, 5 menos 3x. Entonces, como el límite distribuye la suma algebraica, yo puedo hacer el límite de 5 menos el límite de 3x, pero a la vez también saca escalares, o sea, saca constantes, o sea que el límite de 3x yo lo puedo expresar así como está acá, como 3 por el límite de x. Y ahora, bueno, ya esto lo podemos resolver, porque dijimos que el límite de una constante sobre el final era la misma constante, y el límite de x es, bueno, la función x evaluada en el valor que se nos da. Entonces, eso en definitiva sería 5 menos 3 por menos 2 igual 11. Como es distinto de 0, recuerden, este era el límite del denominador de la función de la cual tenemos que calcular realmente el límite. Entonces, esto es distinto de 0, yo puedo aplicar la ley del cociente y decir que, bueno, este límite es igual arriba, digamos, al límite del numerador dividido el límite del denominador. El límite del denominador ya lo calculamos y da 11, así que por eso acá está este 11. Y acá arriba lo que tenemos es también una suma de términos, también lo distribuimos y también tenemos que la constante 2 la puedo extraer del límite, digamos, por una de las propiedades que vimos recién. Entonces uno puede hacer esta cuenta, reemplazar, tenemos el exponente, también acá tenemos leyes de exponente, acá tenemos la constante, entonces yo puedo hacer el límite de x en ambos casos y luego elevarlo al exponente y en definitiva obtengo una cuentita algebraica y eso nos da menos 1 sobre 11. Bien, o sea, esto es correcto, digamos, esta forma de resolver límite es correcto, pero nosotros no lo vamos a resolver utilizando todos los pasos, ¿sí? Vamos a aplicar todas las propiedades, pero de manera un poquito más rápida, es decir, de manera directa, a partir de esta propiedad, que es la propiedad de sustitución directa. Y dice que si f es una función polinómica o racional, o sea, un cociente de polinomios, como es este caso, y a está en el dominio de f, eso quiere decir que el valor, digamos, el valor cuando hacemos tender el límite no nos haga 0 el denominador, ¿sí? O sea, a tiene que no hacer 0 el denominador. Entonces,
el límite de f de x cuando x tiende a es igual a f de a. Eso quiere decir que yo puedo calcular el límite de una función directamente evaluando en el valor de tendencia, ¿sí? En el valor al que tiende la variable, yo lo reemplazo en la función y lo que obtengo es el resultado. Esta propiedad es una antesala de lo que vamos a ver como continuidad, ¿sí? Esto también, permítanme definirlo a cuenta, ¿sí? Vamos a ver luego lo que es una función continua y van a ver que las funciones continuas son las que tienen esta propiedad de sustitución directa. Nuevamente, esta propiedad definida de antemano, digamos, nos va a permitir resolver ejercicios, resolver ejemplos. Entonces, aplicamos la sustitución directa o intentamos hacerlo, y la sustitución directa implicará que, bueno, que agarro este menos 2 y lo reemplazo acá, en x al cubo, en x al cuadrado y en x, y hago la cuenta, ¿sí? Entonces, digo, 5 menos 3x, reemplazo por menos 2, eso ya sabemos que da 11, lo hemos hecho. X al cubo, uno reemplaza y da menos 8, menos 2 al cubo. X al cuadrado da 2, menos 2 a la 2, 4 por 2, 8, y este menos 1, entonces menos 8 más 8, 0, menos 1, queda solito arriba, entonces el resultado es menos 1 sobre 11, el mismo resultado que habíamos obtenido. Bien, siempre intentaremos primero aplicar la sustitución directa. O sea, si eso es posible e implica que no nos dé una indeterminación acá. O sea, eso ya vamos a ver qué es lo que es una indeterminación. Por lo pronto, vamos a aplicarla cuando tengamos funciones polinómicas o funciones racionales y ya sabemos que ahí va a funcionar, ¿sí? Luego estudiaremos más en detalle esta sustitución y por qué acá dice intentar primero, ¿sí? Uno puede intentarlo y puede no funcionar, como vamos a ver un poquito más adelante, pero siempre es lo primero que uno intenta, tratar de reemplazar. Si eso da un número, ese es el resultado, ¿sí? Esa es la idea. Como decíamos, bueno, las funciones con esta propiedad se van a denominar funciones continuas en A. Bien, entonces, vamos a ver un poquito matemática y matemática 11, voy a tardar un poquito en abrir, y vamos a resolver un límite en este programa, ¿sí? Vamos a resolver, por ejemplo, este mismo límite que teníamos acá, que nos tiene que dar menos 1 sobre 11, ya sabemos, y vamos a ver cómo se hace en el programa. Bueno, en matemática utilizamos la sentencia limit. Entonces, limit, siempre los corchetes son propiedades del programa, o sea que para las funciones propias del programa, matemática se reserva los corchetes, no los puedo usar para ninguna otra cosa. Acá tengo la paleta de input básico, entonces digo, bueno, vamos a... o sea, el límite se pone de esta manera, coma, la variable, ¿no es cierto? O sea, acá en este lugar que está marcando acá, ahí pongo la función y acá pongo la variable. X tiende a menos 2, ¿sí? Ese es el guioncito y el signito de mayor, ¿sí? X tiende a menos 2, arma la flechita. Entonces la función que pondré acá es la función que tenemos, o sea, un cociente. Arriba es x al cubo, o sea que es una potencia, x al cubo, más 2 por x al cuadrado, o sea, una potencia, x al cuadrado, menos 1. ¿Sí? Y abajo es 5 menos 3 veces x. Y ahí ya está preparado para resolver, uno ejecuta y obtiene el resultado que por suerte es el mismo que habíamos calculado, menos 1 sobre 11, si no habría un problema. Bien, entonces hasta aquí propiedad de sustitución directa y leyes de límites.